Queridos amigos, bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvide darnos su like. Pues ya mañana Día del Padre. Felicidades a todos los papás, los padres. Pues cuídense también. Pues aquí una noticia, miren. Ya estoy chocheando, responde ANO las peticiones de reelección. Negó de nueva cuenta este sábado que busque la reelección y dio sus razones para ello. Ya estoy chocheando, expuso. Pues no, también dijo otras cosas que no les gusta, que no es amante de eso. Por el poder dice que no. Tengo fuerza todavía, estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre del 24 ya entrego. Pero nos faltan 2 años, 3 meses, dijo durante la inauguración de sucursal del Banco del Bienestar en Acambay, en el Estado de México. Bueno, ¿por qué? Porque el pueblo gritaba: no nos abandone, no te vayas, te queremos 6 años más. Es lo que le gritaba el pueblo, le estaba gritando eso. Acuérdense del principio del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia, Francisco Ignacio Madero. No la reelección. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional. Y tercero, algo que es muy importante, no tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Exactamente. Eso fue lo que le gritaban, que no los abandonara. Marchan contra la ley concesiones que privatiza el agua de Querétaro. Son unos bandidos estos panistas desgraciados, hijo de su mal dormir. Pero pues la culpa la tiene el pueblo. Sabía qué tipo de lacras se metían, pero pues ahí están, ahí van, y después están chingando la madre. Pues ahí está lo de Aguascalientes, ahí están los de Durango. Luego están fregando cuando les privatizan todo, a la chingada. Está bien que le privaticen, cada pueblo tiene lo que se merece. Chingado, le mandamos en las redes como ahorita. Desde prisión, García Luna planeaba asesinar al rey Zambada, según fiscales. Por desgracia esto fue lo que respondió. Yo hice en el Zócalo 100 compromisos y solo me falta cumplir uno. A una periodista gemela o clon de Lili Telles, o clon de los panistas, grosera, y todos los epítetos más malos que pueda haber. Se le fue a la yugular a Alno porque es muy educado, pero si fuera como Trump, que le hizo a este periodista que fue a increparlo a la propia Casa Blanca, agarró y les dijo: sáquenlo es uno que viene, no recuerdo su nombre ahorita, así de ser de codo, el hijo de su tiznada. Se dice mexicano, pero mexicano no tiene nada el hijo de su. El hijo de su. Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo la entrega de tarjeta beneficiaria del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez. Maritza Valencia Cruz. Está entregando. Me la está sacando. Ese apoyo sí se ve. Adiós, prianistas, Prian RD.
quieren ganar Estado de México, escuchen. ¡El mejor presidente de México! Eso, chinga. Amor con amor se paga, chinga. Ahí está tu tarjeta. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Qué orgullo se siente esa muchachita, ¿no? Amigas, amigos invitada. de Acambay, me da mucho el gusto palco estar de de nuevo con ustedes. ¿Se He acuerdan? visitado varias veces Acambay porque nos llevó varios años esta lucha y como somos tercos, perseverantes, Acambay de Ruiz. al final se logró el que lleváramos a la práctica nuestros ideales, nuestros principios para transformar la vida pública de México. Ya hacía falta un cambio, una transformación. Siempre hablamos de que en la historia de nuestro país se habían realizado 3 grandes transformaciones: la independencia de México después de 3 siglos de dominación colonial. Se logró que México se convirtiera en un país libre, independiente, soberano, gracias a la lucha del pueblo y a 2 dirigentes extraordinarios, 2 curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, y así se hizo realidad esa primera transformación en la vida pública de México. La segunda transformación fue la que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, el presidente Benito Juárez García, porque él no solo enfrentó en su tiempo con los liberales a los conservadores de ese entonces, sino también cuando los conservadores ya estaban derrotados y se sintieron perdidos, fueron a Europa y trajeron a un príncipe y nos invadió el ejército francés. En ese entonces, el ejército más poderoso del mundo, 30,000 soldados franceses invadieron nuestro país, pero Juárez, los liberales, no claudicaron, nunca perdieron la fe en la causa que defendían y se logró expulsar a los extranjeros y al mismo tiempo se hizo realidad la segunda independencia de México. La tercera transformación fue la Revolución de 1910, porque en ese entonces había una dictadura. Porfirio Díaz se prolongó en el gobierno, se mantuvo en el gobierno como hombre fuerte, 34 años, y se entregaron los bienes de la nación, los recursos naturales, las riquezas de México a particulares, sobre todo a extranjeros. Se entregaron las minas, se entregó el petróleo, se entregaron los ferrocarriles, las tierras, el agua, se esclavizó a nuestro pueblo y por eso se llevó a cabo esa revolución para hacer a un lado la dictadura porfirista y para que se convirtiera en realidad
la justicia social, que los trabajadores no fuesen explotados, que el trabajador laborara 8 horas, que tuviese día de descanso, que tuviese prestaciones sociales, reparto de utilidades, porque nada de eso había, ni siquiera día de descanso. Si no se trabajaba el domingo, no se recibía salario, y desde luego que no habían vacaciones, y se tenían que trabajar 16 horas diarias de los en aquel entonces por 25 centavos, y había peones acasillados en las haciendas, esclavitud. El peón ni siquiera tenía libertad para poder casarse, tenía que pedirle permiso al amo. Todo esto no hay que olvidarlo, porque hay muchos insensatos que dicen que estábamos mejor cuando Porfirio Díaz y que la revolución no sirvió de nada. Claro que sí sirvió la revolución, perdieron la vida muchos mexicanos para que México fuese un país libre, un país con justicia social. Ahora se fue retrocediendo en los últimos tiempos y se estableció lo que se conoce como neoliberalismo, que en la historia de nuestro país no es más que neoporfirismo, porque volvieron con las mismas prácticas a entregar bienes nacionales a particulares, nacionales y sobre todo a extranjeros, y a marginar y empobrecer al pueblo. Por eso fue muy importante el que se lograra esta nueva transformación y que lo hiciéramos entre todos desde abajo y de manera pacífica, sin violencia. Claro que hay alguna inconformidad y molestia y enojo, pero no pasa de ahí. Ya se van a ir acostumbrando de que ya es el pueblo el que manda en México. No de hablar, están emocionados. Es un proceso. ¿Y cuáles son los cambios sustanciales o el cambio principal? El que ya no haya corrupción, el que no se roben el dinero que es del pueblo. Eso puede parecer poca cosa, pero no, porque antes se robaban muchísimo dinero. El presupuesto público, que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos y se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba como ensimismado. Todo el presupuesto era para el mismo gobierno y no le llegaba nada al pueblo. Yo les puedo decir ahora que del presupuesto nacional, nada más en programas de bienestar, lo que se entrega de manera directa a la gente beneficia al 70% de las familias de México. Se los puedo explicar muy sencillo. Hay 35 millones de hogares en el país y en 25 millones de hogares llega cuando menos un beneficio. El que no
recibe una pensión de adulto mayor, recibe una pensión para discapacidad, o tiene una beca, o está en el programa Producción para el Bienestar. Todos están recibiendo algo y se va a ampliar todo este programa de bienestar. Vamos a que nosotros como gobierno estemos nada más como facilitadores para transferir los fondos, porque somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, todo lo que se recibe, entregarlo, y entregarlo directo, sin intermediarios, porque si lo entregamos a organizaciones, con todo respeto, no llega, o llega ahí se lo da el gobernador con moche, no llega completo. Entonces, por eso las tarjetas, cada quien recibe su tarjeta de bienestar, y si es adulto mayor, al banco a sacar su dinero completo, sin ninguna comisión. Si es estudiante, como la compañera que va a recibir ya 2,400 pesos mensuales de beca, lo cobra en el banco. Todos los becarios, y de manera directa. ¿Y cómo es que nos alcanza el dinero? Pues les decía, porque no hay corrupción. Y otra cosa que es muy importante, ustedes saben, aunque parezca increíble, antes los de mero arriba, los que se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Piensen ustedes en un banco grande y famoso, piensen en una empresa grande y famosa. Bueno, pues esa empresa, ese banco, no pagaban impuestos, les condonaban los impuestos. Todo eso ya se terminó, porque ya está en la Constitución, en el artículo 28 de la Constitución está establecido que se prohíbe la condonación de impuestos, y ahora están pagando. Y también quiero decirlo, se los agradezco porque están entendiendo que son otros tiempos y ya los que no pagaban están pagando. Y no crean que poco. Una empresa acaba de pagar que hizo una operación con otra empresa del extranjero, pagó 12,000 millones de pesos. Y habían de esas empresas, varias que no habían pagado nunca impuestos. Y en abono a estas empresas no pagaban porque así estaban las leyes. Es decir, era legal. Se hacían un trámite y el secretario de Hacienda o el presidente les condonaba el impuesto. Entonces, todo eso ya se terminó, porque todos tienen que pagar los impuestos, y esto nos ha ayudado mucho, porque no ha caído, a pesar de la crisis económica que se originó por la pandemia y ahora por la guerra de Rusia y Ucrania, no ha caído la recaudación. Es decir, la hacienda pública está fuerte
y esto nos permite poder financiar todos los programas de bienestar. También tengo que decir que nos ha ayudado mucho lo que mandan nuestros paisanos migrantes. Un aplauso para ellos. ¿Saben cuánto nos enviaron el año pasado? 52,000 millones de dólares. ¿A dónde va ese dinero? A 10 millones de familias de los pueblos. Y les corresponde como 7,000, 8,000 pesos mensuales. Esas remesas reactivan la economía abajo. Por eso, a pesar de la pandemia, afortunadamente, gracias también al Creador, no hubo hambre. Y hemos logrado también que todos estos programas de bienestar, sobre todo 4, y vamos a agregar uno más antes de que terminemos, 4 ya están elevados a rango constitucional. ¿Qué significa esto? El programa de adulto mayor ya es un derecho. Está en la Constitución. En la Cámara, y hay un artículo transitorio en la Constitución que establece que año con año se tiene que ir incrementando. Ya está en la Constitución. Es un derecho y esté quien esté en el gobierno, se tiene que cumplir. Es un derecho constitucional también el apoyo a personas con discapacidad. Es un derecho también el que los estudiantes de familias pobres reciban becas. Es un derecho constitucional. Y también es un derecho constitucional el que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Y esa es una asignatura que reconozco está pendiente porque tuvimos que enfrentar la pandemia, primero salvar vidas, vacunar a la mayoría del pueblo, aplicamos más de 200 millones de dosis de vacunas. Fuimos de los 10 países que más vacunamos en el mundo y por eso, ahora que de nuevo regresó el bicho que todavía ahí anda, pues ya no causa el mismo daño, ya no hay que hospitalizarse y lo más importante, pues ya no afecta, ya no hay fallecimientos, que es lo que más nos dolió durante mucho tiempo. Bueno, tenemos ahora que ya está pasando la intensidad de la pandemia, que dedicarnos a levantar todo el sistema de salud pública. Y ese es el compromiso. Antes de que yo termine como presidente, vamos a tener un sistema de salud pública de primera, con médicos en todos los centros de salud, en hospitales, con especialistas, con medicina, es decir, abasto suficiente de medicamentos y atención gratuita, porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos del pueblo. Y esa es una asignatura, una tarea que tenemos pendiente y nos vamos a dedicar a eso, a que haya doctores, que tengamos medicinas y que se garantice el derecho a la salud a todo el pueblo. Me da mucho gusto estar aquí en Acambay con ustedes. Les voy a explicar. Miren, ¿por qué
no soy partidario de la reelección. Primero, por una cuestión de ideales. Acuérdense de el principio del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. No la reelección. Primero. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional. Y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y añado otra cosa, ya estoy chocheando también. Tengo fuerza. Aquí está mi compañero beisbolista. Estoy bateando arriba de 300. Pero no, ya a finales de septiembre del 24, ya entrego, pero nos faltan 2 años, 3 meses y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo. Mucho más en beneficio del pueblo. Y también decirles que tenemos que buscar la unidad. Mientras estemos en el gobierno, aunque pertenezcamos a partidos distintos, tenemos que trabajar juntos, unidos. Por eso estoy trabajando de manera coordinada con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. No lo quieren. Estamos trabajando juntos. A perder este PRI. Ya cuando vengan las campañas, cada quien agarra su partido. Pero como todavía no hay campaña, así, juntos. El único objetivo es servir al pueblo del Estado de México, al pueblo de Acambay y al pueblo de México, de nuestra gran nación. Muchísimas gracias, amiga. Pues ahí está en las palabras de López, donde la gente le dice no nos deje, queremos que llegue otros 6 años. Bueno, pues ahí se ve como el apoyo de AMLO, del pueblo, amor con amor se paga. Ahí está Del Mazo, que creo que próximo año las elecciones en el Estado de México, el bastón político del PRI va a cambiar de color. Los de Atlacomulco, ¿no? Esa familia que por tantos años y años nos soltaban el poder, yo creo que, bueno, acuérdense que Peña hizo mucho, hicieron fraude y además dieron carretadas de millones por parte de Peña para que se quedara su primo Del Mazo. Bueno, pues ahí nos vemos, cuídense mucho, nos vemos. Felicidades a todos los papás. Bueno, yo también me felicito, también tengo hijos, perdón. Nos vemos, hasta luego, cuídense. No se les olvide darnos su like, abajo ahí a la campanita, suscríbanse. Tengan bonito día y bonito domingo para mañana.